Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo megacurso de Publicidad Online Pro que presento para losmegacursos.com. Yo soy Fernando Martín y vamos a ver muchas cosas muy interesantes sobre la publicidad online que nos van a venir muy bien para promocionar de la mejor manera posible nuestro negocio, tienda online, e-commerce, etcétera. Y fijaos, vamos a comenzar hablando un poco sobre el marketing online y en concreto nos vamos a centrar en algo que se llama PPC, que no sé si lo conocéis, pero bueno, se trata de pago por clic. Vamos a centrarnos en este megacurso en la publicidad de pago por clic porque es la publicidad obviamente que más se maneja en el entorno del marketing online y es la más interesante, por eso nos vamos a centrar en ella. Fijaos, vamos a empezar por el principio hablando un poco de marketing online, ¿vale? De cómo comenzó todo, el marketing en Internet, porque ha evolucionado muy rápido. En apenas unos 30 años, los avances tecnológicos, sobre todo en el uso de Internet, pues han cambiado no solo nuestras vidas, sino que han cambiado totalmente las estrategias de marketing tradicionales. Es decir, las reglas del juego del marketing han cambiado. Con el nacimiento de Internet, se ha revolucionado tanto el marketing y de hecho sigue revolucionando y sigue cambiando hasta hoy, que efectivamente, como estamos viendo ahora, cualquiera puede crear una publicidad rentable desde su página web, ¿no? El marketing online, fijaos, nació cuando se publicó el primer anuncio en forma de banner, allá por el 1994. Fijaos si hace años, ¿vale? Fue cuando se publicó un anuncio gráfico, la primera vez que se publicó un anuncio gráfico en una página web en el entorno, ¿vale? Al principio, cuando comenzó todo esto de Internet, claro, ya se estaba viendo que la publicidad online era algo diferente de la tradicional que se hacía en ese momento, que era pues la publicidad que hoy en día se sigue haciendo, pero cada día menos, ¿no? La publicidad impresa, la publicidad en televisión, la publicidad en radio y demás, ¿no? Como vamos a ir viendo a través de todo el curso que vamos a ver, la publicidad online tiene bastantes ventajas frente a la publicidad tradicional, ¿no? Y eso es lo que los llamados early adopters, los primeros que empezaron a probar la publicidad online, pues se dieron cuenta, ¿de acuerdo? Al principio, obviamente, todavía no se entendía muy bien por qué la gente tenía que poner publicidad online y demás, ¿no? Por lo tanto, digamos que todo comenzó a partir de los 90, cuando empezó a funcionar Internet, y resultó que allá por el 1994, y volvemos al primer banner, que os lo quería enseñar, es cuando digamos de alguna manera, se publicó el primer banner publicitario. 1994 en una página muy conocida, y pusieron una publicidad, esta que veis aquí, que ponía "Have you ever clicked your mouse right here?". Era como una pregunta y ponían ahí una flechita, de manera que te invitaban a hacer clic donde pone "You will". Fijaos, hombre, este banner, os podéis imaginar, tuvo una cantidad de clics y una cantidad de CTR o ratio de clics brutal, efectivamente, porque era algo tan novedoso que fue impactante, ¿no? Ya veremos más métricas más adelante de lo que estoy comentando ahora, del ratio de clics y demás, que nos va a venir muy bien. Pero básicamente quería enseñaros esto porque es muy curioso, que fue la primera vez que se puso un banner gráfico, ¿no? Así comenzó el marketing online tal y como lo conocemos hoy en día, aunque ya veréis lo fácil que hoy en día nos va a resultar poner una publicidad como esta, tanto en Google, tanto en Facebook o como en otras plataformas. Cuando comenzó todo esto, se había creado un nuevo entorno digital, ¿vale? El que todos conocemos hoy, pero estaba en plena expansión, estaba creciendo. Internet, cuando se creó, pues no se creó obviamente para hacer marketing, simplemente se creó como una herramienta que ayudaba en ciertos aspectos pues a trabajar y a compartir cosas y demás, ¿no?
pero obviamente ha crecido tanto que se ha convertido en un entorno tan rentable y tan interesante para hacer llegar tu propuesta o tu publicidad, que por eso es tan interesante y tan importante el marketing online. ¿Qué pasaba? Que la red se utilizaba cuando los usuarios buscaban cosas y consultaban información. De hecho, la red se utiliza para eso. Básicamente se utiliza para eso, para buscar información y para estar conectado, ¿no? Y también empezó, obviamente, y nació el uso del email, ¿vale? Súper importante en el marketing online, ¿vale? El email sigue siendo una de las formas más interesantes de llegar a la gente. Desde que empezó el marketing online con los banners, obviamente, empezó digamos, a desarrollarse una nueva fórmula publicitaria, que es la que ha ido evolucionando hasta el día de hoy, como la del pago por clic, que es la que nos vamos a centrar, ¿no? Esto comenzó con los banners gráficos, es decir, consistía en publicar banners, que eran anuncios, en páginas web, pagando por ello una cuota, ¿de acuerdo? Se pagaba, yo decía, yo pongo un banner en tu página web como si hacía a lo mejor en una revista o en cualquier medio tradicional, pero digamos que poníamos la publicidad gráfica en una página web. El precio obviamente se estipulaba por la web, es decir, la web decía cuánto costaba poner un anuncio gráfico, y se pagaba obviamente en función del tráfico que tuviera la web, porque la web podría decir, si yo tengo tantas visitas, pues puedo cobrar tanto. Vale, esto era conocido y sigue siéndolo, obviamente, como el Paid Placement Model, es decir, el modelo de pago por sitio o por ubicación, en este caso, ¿no? Es decir, donde voy a poner yo mi publicidad, cuánto me cuesta. No se tenía tan en cuenta en aquella época la rentabilidad porque era más difícil de medirla, ¿no? Como hoy en día, que hoy tenemos todas las herramientas, y eso es lo que vamos a ver, todas las herramientas para medir la rentabilidad de cada uno de nuestros anuncios, de cada uno de nuestros banners, de cada clic, digamos, ¿no? Por eso es tan interesante la publicidad de la publicidad de pago por clic. No existían herramientas como las que tenemos hoy de medición, ¿no? Como por ejemplo Google Analytics o las propias herramientas de Google AdWords o de Facebook, donde se ve la rentabilidad o donde se ve desde lo que nos cuesta un clic, desde lo que nos cuesta la llamada o de lo que nos cuesta, por ejemplo, que alguien vea un vídeo, ¿no? Todo eso hoy en día es medible y todo eso es algo a lo que podemos en un momento dado acceder. En aquella época obviamente no tenían esas herramientas, pero hoy sí, afortunadamente para nosotros. Seguramente que cuando te estoy ahora mismo contando que todo esto comenzó allá por el 94 y que empezaron a hacer campañas, ¿no? Con banners gráficos, has sentido un poco de curiosidad por saber qué tipo de banners se utilizaban, ¿no? En aquella época, ¿no? Que en realidad no fue hace tanto, ¿no? Pero bueno, curiosamente hay algunas páginas que tienen guardados estas imágenes, ¿no? En este caso quería enseñaros alguna, que es esta, por ejemplo, Banner Ad Museum, que es como una página web donde podemos llegar. Fijaos, Ancient Banner Ads, ¿no? Banner gráficos antiguos. The longest list of the longest stuff of the longest domain name at long last. Ok. Fijaos, aquí lo que tenemos, algo súper curioso, y es que tenemos una lista, o digamos un directorio de creatividades o de banners gráficos desde el 1994, creo yo. Fijaos, vamos a mirar aquí. Claro, todo comenzó en el 94 aproximadamente, ¿no? Pero bueno, tenemos banners de IBM del 96, fijaros, vamos a verlo. Este era un banner que IBM creó en el 1996. Thinking Beyond Technology. Vais a ver que los banners que se creaban antes obviamente no tienen nada que ver con los que se crean hoy, pero no solo por el tema del diseño, que también, obviamente, porque hoy en día se pueden diseñar banners llamados rich media, banners alucinantes con muchas opciones, con vídeo incluso, y obviamente esas opciones no las teníamos antes. Fijaos, Kodak 2001, bueno, aquí ya era un GIF, ya estaba un poco más currado. ¿Ves? Pues mira, este está bastante bien. Vamos a ir a ver si encontramos algunos más antiguos, algunos del 94.
Tengo curiosidad. Pinball Expo del 94. Fijaos qué banner. Del 94, que parece que fue hace mucho, pero en realidad no hace tanto. No hace tanto. Es un banner pues bastante cutre, diría yo. Si vemos, por ejemplo, el banner que tenemos aquí, que este es un banner actual, de un banner de Google, fijaos. Este es un banner de Google, es un banner actual. Luego veremos, cuando empecemos a ver Google AdWords, vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de banner y cómo podemos incluirlo aquí, ¿no? Pero fijaos qué banners se hacían no hace demasiados años. Fijaos, quería enseñar algunos más. Del 96 Yahoo, ya estaba por ahí, seguro que os suena Yahoo. Vamos a ver algunos banners de Yahoo. Don't bother your right mode, he's busy paying his bill. Yahoo will pay, let's us worry. Bueno, pues mira, se lo curraban los de Yahoo, ¿eh? A ver si podemos encontrar otro del 94. Reggae Award, vamos a ver, del 94. Los premios de la música de reggae. Bueno, cuando vemos los banners de hoy en día y vemos los de hace 20 años, pues la verdad que vemos una diferencia abismal. Fijaos, aquí tenemos McDonald's, 98, do you like to make people smile? Then you should be one of us. Ya se estaban creando el tipo de banners, obviamente, que este, por ejemplo, este banner está muy bien, muy bien, porque te está dando un mensaje muy interesante y te está diciendo que hagas clic, ¿no? Está haciendo lo que se llama un call to action. Fijaos, esto también se ve en los banners de hoy en día. Un banner, aunque luego lo vamos a ver más adelante, un banner tiene que tener algo que se llama click to action, es decir, esto, empieza ahora, click here, empieza ahora, click here. Tienes que ponerle a algo para que la gente ponga el ratón encima y haga clic, ¿no? Porque si no, no es un banner, sino puede ser simplemente una parte diferente de una página web, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que decirle a la gente dónde tiene que hacer clic y por qué. ¿Por qué? Porque destaca con Google AdWords, empieza ahora. Do you like to make people smile? Then you should be one of us. Click here. Nos encantará ver tu sonrisa. Haz clic aquí. Bien, eso es algo fundamental en la creación de un banner, pero no os preocupéis que lo vamos a ver más a fondo más adelante. Fijaos, bueno, lo que quería contaros básicamente es que aquí podemos ver un montón de banners antiguos. Fijaos, Apple, por ejemplo, ya no veo más, lo podéis ver vosotros. Voy con tu Apple, anda que tampoco se le ocurraba mucho en aquel entonces, pero bueno, es lo que había, ¿no? Si queréis ver más banners de este tipo, antiguos, bueno, pues fijaos el nombre que tiene la página web. The longest list of the longest stuff at the longest domain last.com banner HTML. Ok, bueno. Básicamente poner banner ad museum en Google y llegaréis. Pero bueno, es muy interesante porque es saber un poco de dónde viene todo y también a veces podemos incluso aprender de estos banners tan antiguos, ¿no? Porque obviamente estaban hechos por verdaderos profesionales de la publicidad. Bien, ya hemos visto el banner ad museum, hemos visto algunas publicidades muy interesantes y quería seguir contando un poco de historia sobre el uso de internet que nos ha llevado, o que nos ha traído, mejor dicho, a donde estamos hoy en día y lo rápido que ha evolucionado y además cada día evoluciona mucho más rápido. Fijaos, allá por los 90, que fue cuando comenzó todo en internet y cuando comenzó la publicidad en internet y todo, había 16 millones de usuarios de internet en todo el mundo. La mayoría, obviamente, podemos adivinar que estaban en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Porque todo empezó allí, internet comenzó allí. Allá por el 1995, 16 millones de usuarios, ¿vale? Y estos 16 millones pasaban un mínimo diario de uso de 30 minutos, allá por el 1990. Fijaos, en el 2000 ya había 558 millones de usuarios. Fijaos cómo ha cambiado la cosa. Hemos pasado de 16 millones a 558 millones de usuarios, ¿vale? Allá por el 2002. Y Google sale. Google ya estaba empezando a funcionar, incluso sale a bolsa. Ahora os contaré un poquito más sobre la historia de Google, que es muy interesante. Y también nace el iPhone. Fijaos, en el año, o sea, no en el año, pero en la década de los 2000 nació el iPhone. O sea que el iPhone
Fijaos, no tiene tanto tiempo. Bien, en el 2010 ya el uso medio por usuario, el tiempo medio de uso de Internet era de 11 horas. Ya hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Allá por el 2014. Y a partir de 2010, en este caso fue a partir del 2015, ¿vale? Que es una fecha que es muy cercana, más del 50% de las búsquedas en Google se hacen a través de dispositivos móviles. O sea, fijaos que en apenas 20 años, cómo ha evolucionado todo el tema de Internet. Lo que no sabemos es lo que va a pasar dentro de 10 años, ¿vale? O sea que eso es alucinante. Fijaos, Google se fundó en 1998, ¿vale? Y por aquel entonces los fundadores de Google, el Sergey Brin y Larry Page, estaban probando una publicidad, porque obviamente su objetivo cuando crearon un buscador como Google no solo era crear un buen buscador, que por supuesto lo era, ¿no? Sino también era, pues, intentar sacar algo de beneficio con ese buscador. Cuando ellos lanzaron el buscador de Google, existía lo que se llamaba también el coste por 1000 impresiones, es decir, un tipo de cobro o un tipo de pago de publicidad que consiste en pagar por 1000 impresiones. Cuando una página tiene 1000 impresiones y muestra un anuncio 1000 veces, pues eso tiene un coste, ¿vale? Digamos que esto fue un poco la evolución de lo que hemos visto antes del placement model. Es decir, yo te pongo un banner gráfico en tu página web y te pago tanto al mes, o al día, o a la semana. De ahí evolucionó al coste por 1000, es decir, no te voy a pagar así, sino que te voy a pagar por las veces que se muestre mi banner. Es decir, cada vez que mi banner tenga 1000 impresiones, es decir, se muestre 1000 veces, voy a pagar X, ¿de acuerdo? Esa era la evolución de lo que hemos visto antes. Por lo tanto, ya hemos visto un paso. Hemos visto el placement model, o el modelo de ubicación de un banner, y luego tenemos el cost per 1000, es decir, el coste por impresiones. Vamos a pagar por impresiones, de manera que si nuestro banner tiene muchas impresiones pagaremos mucho, pero si tiene pocas pagaremos poco, ¿de acuerdo? Que está muy bien porque así podemos controlar. Ya empezamos a tener herramientas que nos permiten controlar nuestra publicidad al máximo, que es lo que nos va a dar el coste por clic. Controlar al máximo. Bien. Luego, como os he comentado ya, vamos a centrarnos y vamos a hablar mucho más sobre el coste por 1000, sobre el CPM, ¿no? Pero básicamente es la publicidad por la que pagamos cada vez que nuestro anuncio se muestra 1000 veces, ¿vale? ¿Cuánto vamos a pagar? Depende de la plataforma, ¿vale? No lo podemos saber, depende de la plataforma que utilicemos, depende de lo que se estipule debido a la competencia, a la plataforma, etcétera. Por lo tanto, nosotros no podemos decidir lo que queremos pagar. Sí podemos poner un tope, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a volver a los orígenes porque tenía yo curiosidad y además quería contaros cómo surgió, por ejemplo, Google, ¿no? Cómo apareció Google, ¿no? Fijaos, en el 97, ya hemos pasado 3 años después del que apareciera el primer banner, ya le estaban dando vueltas al tema de cómo promocionar y de cómo utilizar Internet para hacer publicidad, ¿no? Claro, Internet o incluso un ordenador en sí ya te da herramientas muy potentes con las que trabajar. Y entonces los ingenieros estaban dándole vuelta a cosas para ver cómo se podía manejar Internet, cómo se podía poner publicidad en Internet, cómo se podía hacer, etcétera, etcétera. La evolución ha sido brutal hasta lo que tenemos hoy en día y por eso, obviamente, estamos aquí. Pero fijaos, en el 1997 apareció un buscador llamado goto.com, que está aquí, que ahora lo voy a enseñar porque existe todavía por una razón, ¿vale? Ahora lo enseñaré. Y este buscador fue fundado por una empresa que se llamaba Idea Labs, ¿vale? Que contemplaba la primera plataforma, ¿vale? La primera de todas del pago por clic. Esta fue la primera plataforma que tenía PPC, pago por clic. Lo desarrolló su fundador, ¿vale? Que no recuerdo ahora el nombre, a ver si ahora lo recuerdo, os lo digo, que fue un poco el precursor del pago por clic, ¿vale? Donde los anunciantes que se anunciaban, nunca mejor dicho, donde los anunciantes
promocionaban y podían pagar por salir en los resultados de buscador, ¿vale? Cada vez que alguien hiciera clic en sus anuncios. Exactamente igual que hoy. Por lo tanto, esto, aunque parezca mentira, no lo inventó Google, sino que lo inventó Idea Labs, ¿de acuerdo? En el 1997. ¿Qué pasaba con este buscador? Tenía un fallo, que el mejor postor, es decir, el que más estaba dispuesto a pagar, salía más arriba de los resultados. ¿Y qué pasaba? Que los que estaban más arriba del resultado eran, digamos, spam. ¿De acuerdo? Era gente que pagaba por estar arriba simplemente. No tenía por qué ser un anuncio interesante, ni relevante, ni parecido a lo que estaban buscando la gente en los buscadores. Por lo tanto, empezó a, digamos, aparecer el fenómeno del spam. En ese sentido, es decir, yo estaba viendo publicidad que no me interesaba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este buscador, pues no, digamos que no cumplía todos los requisitos para un buen buscador, como por ejemplo lo hace Google. Y quería enseñarlo, fijaos, quería que vierais cómo era en aquel entonces, porque todavía existe. Este es GoTo, este es el buscador, ¿vale? Fijaos, si nos vamos a About GoTo, nos cuenta un poco la historia y nos dice un poco por qué todavía existe este buscador, ¿no? Lo han puesto como una especie de recuerdo, ¿no? Sigue existiendo porque es el primero de todos que tenía un poco la idea del pago por clic, ¿de acuerdo? Fijaos que si hacemos una búsqueda y aquí ponemos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Podemos poner mismamente PPC y le damos a buscar. Ya estamos viendo que nos pone anuncios. Fijaos, estos anuncios no son de Google, son de GoTo, que fueron los creadores, digamos, fundadores de la idea del pago por clic. Y es muy curioso que sea un buscador que todavía se pueda utilizar, ¿no? Y aquí pues tenemos una publicidad de una plataforma que se llama Criteo. Fijaos, si a veces queréis ver, luego vamos a ver más a fondo todo esto, ¿de acuerdo? Pero si queréis ver, cuando veáis un anuncio como este, que podría ser perfectamente de Google, le podemos ver una cosa, podemos poner el ratón encima del banner y ver aquí en nuestra barra de abajo, aquí abajo, ¿veis? Aquí, pone el ratón y vemos que pone cat.nl.eu criteo.com, porque Criteo es una plataforma de, digamos, de servicio de banners gráficos o de espacios publicitarios en página web, ¿de acuerdo? Igual que Google. Si le damos aquí a gestión de anuncios, nos iremos a la página de Criteo, ¿de acuerdo? Criteo, pues es una plataforma de pago por clic, ¿de acuerdo? Como una de tantas como las que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero bueno, creía interesante poner este dato. Aquí tenemos un poco de información, los productos. The Leading Performance Marketing Suite Proven to Boost Sales, ¿ok? Es una plataforma que nos va a permitir crear o que nos va a permitir poner nuestros anuncios en sitios que ellos tienen contratados con los diferentes proveedores de espacio, ¿no? Que son páginas web, que son medios, networks, etcétera. Volvemos a nuestro buscador, el primer buscador que contempló el pago por clic, porque obviamente desde el punto de vista histórico pues es muy interesante y por eso todavía lo mantienen un poco aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Muy interesante, echadle un vistazo porque cuando queráis contarle de dónde viene la publicidad de Google a todo el mundo, viene de aquí. Volvemos por aquí y quería contaros un poco la historia de GoTo y de cómo se convirtió el pago por clic en la herramienta publicitaria de Google, porque básicamente es de Google. Fijaos, como he comentado, en el 1997 se lanzó GoTo, ¿de acuerdo? En el 1998 empezó a ofrecer pago por clic a sus anunciantes, porque antes ofrecía, obviamente, otro tipo de publicidad. ¿En qué cambió el pago por clic? Bueno, pues básicamente que el propio anunciante tenía el control de la herramienta, es decir, como pasa hoy en día con Google.
el que quiere anunciar entraba, tenía su herramienta y él mismo podía ponerse un anuncio y decidir cuánto pagaba, ¿no? En 1999 sale a bolsa GoTo como una empresa que obviamente potencialmente iba a ser muy rentable. Y luego en 2001 GoTo cambia de nombre porque digamos que lo compró Yahoo. Yahoo en aquella época también era una muy grande, no era exactamente un buscador, sino que Yahoo era un directorio, ¿vale? El Yahoo que conocemos hoy no es exactamente el mismo que existió al principio, pero la idea era muy buena. Yahoo era un directorio, entonces no tenías que buscar, simplemente ibas a un directorio y lo que necesitabas pues lo encontrabas ahí, ¿no? Entonces Yahoo y GoTo, que obviamente se cambió de nombre a Overture, se unieron, pero básicamente fue que Yahoo lo compró. Pero ¿qué pasó? Google lanzó AdWords, ¿vale? Con la tecnología de GoTo. Lo que hizo Google fue, vamos a hacer lo mismo que están haciendo los de GoTo, porque es la mejor publicidad posible para nuestro buscador. Pero ¿qué pasaba? El buscador de Google era mejor. Y sigue siéndolo, ¿eh? Pero ellos, los fundadores de Google, le habían estado dando vueltas a cómo promocionar y cómo sacarle beneficio a su buscador. Cuando vieron GoTo se dieron cuenta de que ese era el sistema ideal para ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo habían desarrollado otros. Pero en concreto los dos fundadores, que eran programadores y demás, eran bastante, bueno, eran y son todavía, ¿no? Bastante inteligentes, son ingenieros informáticos y demás. Mejoraron bastante el algoritmo que había creado GoTo, porque crearon algo que luego vamos a ver que se llama el PageRank, y también crearon varias cosas que le dieron una vuelta de tuerca a lo que habían hecho GoTo. Por lo tanto, para empezar eliminaron todo el spam, pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Pero básicamente quería que supierais que Google de alguna manera tomó prestada la tecnología que habían desarrollado los de GoTo.com. ¿Qué pasó? Que se les demandó, obviamente. Yahoo, que ya era el dueño de GoTo o de Overture, demandó a Google porque estaban utilizando su tecnología. Pero ¿qué pasa? Que Google lo que había hecho era coger esa tecnología, pero no la había copiado, simplemente había cogido la idea y la habían hecho mucho mejor. Pero mucho mejor. Habían quitado para empezar el tema del spam, ¿vale? Con el algoritmo que habían generado Google, ya no existía la posibilidad de que el que más pagara se pusiera arriba. Y eso existe hasta hoy el día. Ese es digamos, la clave del negocio o la rentabilidad de la publicidad en Google. Es decir, en los resultados de Google nunca vas a encontrar spam, nunca vas a encontrar gente que no tiene que estar ahí. Cosa que no pasaba en GoTo. Por lo tanto, como Google lo hace mejor, lo que deciden fue llegar a un acuerdo. Entonces lo que hicieron fue, vale, yo voy a utilizar tu tecnología, aunque la he mejorado muchísimas veces más, y lo que te voy a hacer es pagar una especie de licencia. Entonces lo que Google hizo fue ceder un montón de acciones, porque ya había salido a bolsa. Entonces lo que hizo Google fue cederle muchísimas acciones a Yahoo, de manera que Yahoo tiene pues muchísimas acciones en Google. Por lo tanto, Google dijo, vale, ok, yo te doy acciones, pero puedo seguir utilizando esa tecnología el resto de la asistencia de Google. Así que llegaron a ese acuerdo y finalmente, curiosamente, Google ha sido el number one y Yahoo pues se quedó donde se quedó. Bien, vamos a empezar a introducirnos un poquito más a fondo, ya después de que hemos hablado un poco de toda la historia del marketing online, pero creo que es interesante saberla, ¿no? Y conocer un poco de dónde viene todo esto. Vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a ver el pago por clic un poquito más a fondo, ¿de acuerdo? Fijaos, el pago por clic es un modelo de marketing online donde el anunciante, es decir, el que pone un anuncio, o en este caso nosotros, paga cada vez que alguien hace clic en alguno de sus anuncios, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este clic? Consiste en que alguien hace clic en tu anuncio y va a tu página web. Aunque también pueden pasar más cosas que ya veremos por ejemplo, en el caso de Google puede pasar que un clic sea una llamada, por lo tanto vamos a estar pagando por una llamada, o por ejemplo en el caso de Facebook también puedes tener un clic que signifique un like o un me gusta, ¿vale? Pero normalmente un clic lo que tiene que es
es lo que tiene que conseguir es que alguien entre en tu página web, o alguien entre en contacto, o alguien haga algo, ¿de acuerdo? El pago por clic obviamente también se conoce como coste por clic, porque uno paga y otro recibe, y se trata básicamente de la publicidad con la que vamos a trabajar en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, para dejarlo bien claro, yo tengo un anuncio, alguien hace clic y llega a mi página web. Eso es básicamente la publicidad de pago por clic. La publicidad que mueve un poco, digamos, Internet, ¿de acuerdo? Fijaos que el pago por clic es la base, o los clics, ¿no? Es la base de toda nuestra publicidad online. También las impresiones, obviamente, pero básicamente el pago de cada clic o el pago de cada impresión es la base de todo lo que vamos a ver acerca y todo lo que vamos a hacer en nuestra publicidad online. Y vamos a ver algunos ejemplos que probablemente ya conocéis. Tenemos Google, tenemos Yahoo y tenemos a Bing. Para los que no conozcáis Bing es, digamos, la alternativa de Microsoft a Google, ¿de acuerdo? Es un buscador muy interesante, que bueno, que tiene su cuota de mercado y obviamente intenta hacer un poco la competencia a Google. Yahoo y Bing se han unido, utilizan también el pago por clic, luego lo vamos a ver, pero básicamente el que se lleva el gato al agua siempre ha sido Google. Entonces, vamos a echar un vistazo para que veáis de qué estamos hablando, del pago por clic, por ejemplo, en Google, en Yahoo y en Bing. Fijaos, estamos aquí y lo único que tenemos que hacer es hacer una búsqueda en Google. Si tenéis el Google Chrome, como es en este caso que tengo yo tengo el Google Chrome. Si hacemos una búsqueda aquí mismo, por ejemplo, vamos a poner cursos de inglés o cursos de cocina, mejor. Me gusta comer. Bien, fijaos, estos anuncios, gastronomía, estos anuncios, vemos aquí anuncios, estos son los anuncios de pago por clic en Google. Cuando alguien busca cursos de cocina, vemos estos anuncios. Cada vez que alguien haga clic aquí, pues le cobrarán en este caso a tumaster.com, a estudiahostelería.com, etc. Luego, si vamos hacia abajo, vemos también otros anuncios. Siempre que veamos anuncios, estamos hablando de pago por clic. La opción que ya hemos visto antes, que desarrolló GoTo.com, pero que Google obviamente hizo mucho mejor. Y luego vamos a ver a fondo la herramienta que utiliza Google, que se llama Google AdWords, para hacer esto, ¿no? Para que nuestros anuncios puedan estar aquí. Y ya veréis que se trata de una herramienta muy potente, y si sabemos hacerlo, que es lo que vamos a obviamente hacer en nuestro curso, que voy a mostrar cómo se hace bien, le podremos sacar mucho partido. ¿De acuerdo? Vamos a entrar, por ejemplo, en Yahoo. Y, por ejemplo, si entramos en Yahoo no me gusta particularmente porque básicamente es un portal con muchísima información. Pero bueno, tenemos aquí las búsquedas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en el buscador de Yahoo. Yahoo tiene más cosas, aparte de obviamente ser un buscador. Lo bueno que tiene Google es que entramos a Google para buscar y no vemos nada más. En Yahoo tenemos muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar lo mismo, vamos a buscar cursos de cocina. Y vamos a ver lo que nos muestra. Fijaos. Como podéis observar, Yahoo también nos pone anuncios. Nos pone, en este caso, 4. Y aquí también a la derecha nos pone anuncios. ¿De acuerdo? Todos estos anuncios son de pago por clic. De pago por clic y de pago por clic. Luego tenemos, por ejemplo, estos no son anuncios, estos son noticias. Vale, cada buscador obviamente lo hace a su manera, pero son diferentes en su forma de trabajar. Pues no especialmente, no son muy diferentes. Ten en cuenta que Yahoo y Bing Ad, en cierta manera, utilizan el mismo motor
que en su día utilizó Google. Lo que pasa es que la tecnología de Google es superior y es mucho mejor. Pero bueno, que sepáis que esto también son los anuncios. Si nos vamos a Bing, ¿de acuerdo? Al buscador Bing, es probable que veamos los mismos anuncios. ¿Por qué? Porque Yahoo y Bing, en este caso, son la misma plataforma de publicidad. Fijaos, este es el buscador de Bing, ¿no? El buscador de Bing es muy parecido, como ya os he dicho antes, es, digamos, la alternativa de Microsoft a Google. Es un buscador muy interesante, lo que pasa que no se utiliza tanto como Google. Bing se utiliza mucho, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países. La cuota de búsqueda de Bing no llega ni a la mitad de la que tiene Google, ¿no? Pero bueno, se lo hacen muy bien, se lo curran. Tienen aquí, por ejemplo, la posibilidad de tener, igual que Google nos ofrece, por ejemplo, el Google Drive, donde podemos tener nuestros documentos y demás, pues Bing también nos ofrece la posibilidad de tener Office online, ¿no? Lo cual es también muy interesante. Pero básicamente vamos a hacer la misma búsqueda aquí. Vamos a poner, por ejemplo, cursos de cocina. Y vamos a ver también anuncios. Fijaos, anuncio, Imagenster también lo hemos visto antes. Tenemos también anuncio a la derecha. Luego también Bing, por ejemplo, tiene también anuncios locales, igual que tiene Google. Y luego tenemos anuncios por aquí abajo. Fijaos, bueno, básicamente todos tienen la misma estructura, pero fijaos, hemos visto 3 buscadores que son probablemente los más conocidos. Hemos visto Google, hemos visto Yahoo y hemos visto Bing. Todos tienen pago por clic. Por lo tanto, ya sabemos que esta publicidad es muy rentable, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, vamos a ver cómo sacarle partido y cómo hacerlo nosotros mismos, cómo podemos poner nosotros todo esto, ¿de acuerdo? Porque fijaos, este anuncio tiene un título y tiene también otros pequeños titulitos aquí, tiene varias opciones, estas son extensiones, esto también se puede hacer en Google AdWords, esto también son extensiones. En definitiva, obviamente, que sepáis que cada vez que alguien hace clic, nos tocará pagar. Pero básicamente quería enseñaros estos buscadores y estas opciones o plataformas donde vamos a poder trabajar con el pago por clic. Bien, hemos visto algunos ejemplos. El más conocido, Google, el pago por clic de Google, que se hace en Google AdWords, y ese es el segundo módulo de nuestro curso y nos vamos a centrar ahí. Yahoo y Bing no lo vamos a ver, lo vamos a ver un poco para que veáis cómo funciona, pero no lo vamos a ver en profundidad como por ejemplo Google AdWords. ¿Por qué? Porque obviamente si sabes manejar Google AdWords, sabes manejar Yahoo y sabes manejar Bing. La herramienta más potente es la de Google AdWords, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el siguiente capítulo del curso.